Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ricardo Posada Maya. Soy el director y profesor del área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la Universidad de los Andes. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un espacio virtual en el que los profesores de Derecho Penal de la universidad y el doctor Rubén, que les presentaré en un momento, nos acompañan para hacer el primer evento virtual del área, no el último desde luego, hoy relacionado con el tema, yo creo que fundamental en Colombia, del panorama del principio de oportunidad y los acuerdos. Es un tema más que justificado, no solo por el hacinamiento carcelario, por la sobrepoblación en nuestras cárceles y por el número de procesos que en este momento se están en este país, sino también porque es una forma de determinación anticipada que ha sido muy debatida y que genera muchos problemas a nivel procesal, pero que también trae beneficios importantes. Así las cosas, el día de hoy nos acompañan los siguientes profesores y compañeros. Nos acompaña la profesora Paula Clavid Londoño, es abogada por la Universidad Pontificia Javeriana, especializada en Derecho Penal por la Universidad Externado de Colombia. Tiene maestría, suficiencia y doctorado, maestría y suficiencia investigadora por la Universidad de Barcelona y doctorado por la Universidad Externado de Colombia. Ella es profesora de Derecho Procesal Penal en nuestra Facultad de Derecho y es socia de Prías Cadavid, con juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, creo que una de las grandes penalistas en este momento en Colombia. Nos acompaña el profesor Ricardo Molina López, es abogado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Antioquia en Teoría del Delito, especialista en Derecho Financiero y de los Negocios por la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene diploma de estudios avanzados y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla de España y se desempeña como profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Nos acompaña también el profesor Carlos Andrés Guzmán Díaz. Carlos Andrés Guzmán es abogado por la Universidad San Buenaventura en Cali, especialista y magíster en Ciencias Penales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Política Criminal por la Universidad de Málaga en España y es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de los Andes y se ha desempeñado como defensor fiscal, juez especializado, director nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y procurador judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá. Hoy trabaja en la Procuraduría Nacional, en la Procuraduría y digamos es uno de los grandes artífices de este proyecto y de este evento. Igualmente nos acompaña el profesor Rubén Darío Acosta Ortiz. Rubén Darío es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá de Henares en España, candidato a magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y se desempeña como director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, muy conocido por todos ustedes, y además es vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Fungirá esta tarde como moderador de nuestro evento. Nos acompaña igualmente Carlos Alberto Suárez López. Carlos es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la misma universidad, es magíster en Derecho por la Universidad de los Andes y pues, ha adelantado estudios de doctorado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Procesal Penal de la universidad y de varios posgrados en otras universidades. Se ha desempeñado también como abogado litigante, como asesor en el Congreso de la República, en la Procuraduría, ha sido director de consultorio jurídico, asesor de la Defensoría del Pueblo, apoderado de la Contraloría General. No solamente fue elegido magistrado
de la Jurisdicción Especial para la Paz, que actualmente se desempeña como ahora en el Consejo Superior de la Judicatura. Mi nombre, como ya lo saben, es Ricardo Posada, soy abogado también de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Social. Tengo suficiencia investigadora y doctorado por la Universidad de Salamanca y me desempeño como profesor de la Universidad de los Andes. Así que creo que tenemos un panel de lujo, es bastante, digamos, notoria su capacidad de análisis y su incidencia no solo en la doctrina nacional, sino también en la realidad de nuestro sistema. Por lo pronto, me permito entonces darles la más cordial bienvenida a este evento, el primero de bastantes que realizaremos durante este año, y invito, digamos, mientras el señor moderador nos da la palabra, a los demás panelistas a apagar su micrófono. Sería, digamos, ideal. Espero que disfruten este evento. Nuestro moderador estará escuchando, estará leyendo adicionalmente las preguntas que ustedes hagan por vía del chat. Y desde ya, invitarlos al próximo evento. El próximo evento es probablemente el día 11 de abril y será un evento que organizaremos varios profesores también del área sobre control social y salud pública, especialmente el debate relacionado con el delito o los delitos de propagación de epidemias, una serie de figuras criminales que están siendo aplicadas hoy. La publicidad se hará en su respectivo momento. Así que sin más, me permito dejarlos con el profesor Rubén Acosta y sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Profesor Ricardo, muchísimas gracias por esta amable invitación, una alianza que sin dudas es muy interesante entre la Universidad de los Andes y CESJUL. Bueno, quiero contarles que vamos con más de 200 personas conectadas. Para nosotros es una excelente participación. Bienvenidos a todos los estudiantes, principalmente de los Andes, quienes esta jornada hace parte de una de sus cátedras, y bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde Colombia y Latinoamérica y que han decidido conectarse. Hoy vamos a trabajar, como bien lo dijo el profesor Ricardo, bajo el tema de cuestiones problemáticas tanto de los acuerdos como el principio de oportunidad, y hemos decidido dividirlo en dos bloques. Vamos inicialmente a hablar de acuerdos. Quienes van a tener la palabra para esta disertación van a ser el profesor Carlos Suárez y el profesor Ricardo Molina, y posteriormente vamos a hablar frente al tema de principio de oportunidad, donde va a estar la doctora Paula Cadavi, y seguidamente vamos a estar, perdón, va a estar el profesor Carlos Guzmán y va a estar el profesor Ricardo Molina, perdón. Inicialmente va a estar Carlos Suárez y Paula Cadavi. Entonces, vamos a dar 10 minutos para que cada uno de ellos haga su exposición, y seguidamente vamos a generar el espacio para quienes estén participando puedan hacer sus preguntas, y asimismo vamos a ir generando un poco el debate. Entonces, vamos a iniciar con el profesor Carlos Suárez. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero que me escuchen bien, me vean bien. Lo escuchamos perfectamente. Sí, bueno, ok. Perfecto. Entonces, en primer lugar, a todos, espero que vaya muy bien toda esta época de cuarentena y que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, que es lo más importante. Pues como lo dijo el profesor Acosta, vamos a trabajar el tema del principio de oportunidad en primer lugar, y posteriormente pasaremos al tema de preacuerdos. Y sobre el tema del principio de oportunidad, quiero aprovechar estos minutos que tengo para abordar tres temas que más adelante explicaré. Es que la oportunidad, además de constituir un importante mecanismo de terminación anticipada del proceso penal y de descongestión de la administración de justicia, puede ser una muy valiosa herramienta de política criminal. Sin embargo, en Colombia, su aplicación, la verdad es que ha sido bastante limitada y se ha desperdiciado, por ende, todo ese potencial que tiene esta figura. Y ello obedece seguramente en buena parte
a las importantes limitaciones que la misma ley establece para su aplicación, como por ejemplo el control de legalidad posterior y automático por parte de un juez de control de garantías, la centralización en su aplicación y las prohibiciones para su aplicación. Entonces, voy a referir a tres temas puntuales, a tres áreas en las cuales podría aplicarse el principio de oportunidad con una mayor amplitud y utilizarlo como una valiosa herramienta de política criminal. En primer lugar, me voy a referir al principio de oportunidad como medio para aplicar la justicia restaurativa. En segundo lugar, me voy a referir al principio de oportunidad como medio para aplicar la justicia terapéutica. Y en tercer y último lugar, me referiré a la posibilidad excepcional de aplicar el principio de oportunidad en los casos de delitos sexuales contra menores de edad y, en fin, en casos en los cuales en principio se encuentra prohibida su aplicación, y esto a partir de alguna sentencia de la Corte Constitucional que más adelante referenciaremos. Bueno, entonces, en primer lugar, me voy a referir al tema del principio de oportunidad como una herramienta para aplicar la justicia restaurativa, que también es llamada justicia reparadora o justicia compasiva, y que es aquella que pone su foco de atención en las necesidades de las víctimas u ofendidos, de los victimarios u ofensores y de la comunidad, es decir, en las necesidades de los verdaderos protagonistas del delito, entendido como conflicto social. Este modelo de justicia alternativa a la justicia penal tradicional, deja en un segundo plano el castigo de los victimarios o ofensores sin descartarlo, y se centra en la satisfacción de esas necesidades y, en última instancia, en la solución del conflicto y la reparación del tejido social. Se ha discutido bastante en los últimos años acerca de la posibilidad de implementar y desarrollar este modelo de justicia alternativa en Colombia, y se debate si para ello es necesario realizar reformas legales. Por supuesto que sería preferible contar con una mejor legislación que desarrollara los diferentes mecanismos de justicia restaurativa, que precisara el trámite para aplicarlos, etc. Sin embargo, puede afirmarse que con la normativa actual ya es posible aplicar este modelo de justicia. Y, donde entra nuestro tema, el principio de oportunidad es un mecanismo idóneo y útil para ello. En efecto, concretamente la figura de la suspensión del procedimiento a prueba, que puede llevar a la aplicación del principio de oportunidad en su modalidad de suspensión y posteriormente de extinción de la acción penal, puede ser una herramienta valiosa para tal efecto. Para aplicar la figura de la suspensión del procedimiento a prueba, el legislador prevé una causal de aplicación del principio de oportunidad que, como ustedes saben, son taxativas, y es la del numeral 7 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, según la cual el principio de oportunidad se aplicará cuando proceda a la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas. En el artículo 325, el legislador establece el trámite para que opere la suspensión del procedimiento a prueba. En el artículo 326, las condiciones a cumplir durante el periodo de prueba. No me voy a referir a esto porque tenemos poco tiempo, no lo voy a leer, ¿no? Pero quiero destacar algo, y es que el marco legal para aplicar la justicia restaurativa, haciendo uso de la figura del principio de oportunidad, ya se encuentra establecido, ¿no? Tenemos una causal, tenemos el trámite, tenemos reguladas las condiciones que se pueden imponer durante el periodo de prueba. Solo hace falta la voluntad para ello. Pero digamos, eso es un primer reto del principio de oportunidad, poder servir de mecanismo para hacer efectivo, para desarrollar este modelo de justicia alternativa que es la justicia restaurativa. En segundo lugar, me voy a referir a un tema muy vinculado con el anterior, y es el principio de oportunidad como medio para aplicar la justicia terapéutica, o en otras palabras, los denominados tribunales de tratamiento de drogas, que para algunos eso hace parte, digamos, del concepto de justicia restaurativa, para otros es una noción diferente, no vamos a entrar en ese debate doctrinal, pero lo cierto es que la justicia terapéutica y los tribunales de tratamiento de drogas podrían aplicarse a través de la figura del principio de oportunidad, como lo vamos a exponer. Contrario a lo que su nombre indica, en el derecho comparado, sus tribunales, denominados tribunales de tratamiento de drogas, no son unos tribunales especiales, es lo primero que habría que aclarar, sino que se trata de un programa a través del cual los tribunales ordinarios pueden suspender el ejercicio de la acción penal con el fin de que los estados hayan cometido delitos relacionados con el consumo de drogas, es decir, que hayan cometido recursos para su adquisición
se sometan a un tratamiento para curarse de su adicción. Y si así lo hacen, esto es, si cumplen con su compromiso de someterse a un tratamiento, estos procesados van a ser beneficiarios de la extinción de la acción penal en su contra. Y si bien en Colombia no se encuentra consagrado expresamente y desarrollado este modelo de justicia, la normativa que regula el principio de oportunidad permite que, como alternativa a la declaratoria de responsabilidad penal, los procesados se sometan a un programa de tratamiento contra su adicción que conduzca en un primer momento a la suspensión de la acción penal y, en caso de ser efectivo, a la extinción de la misma. En efecto, el artículo 326 del Código Penal de referencia establece que una de las condiciones a cumplir durante el periodo de prueba, cuando el principio de oportunidad se aplique en su modalidad de suspensión, es precisamente participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a drogas o vías alcohólicas. Esta condición puede ser impuesta a un procesado en el marco de la aplicación de la figura de la suspensión del procedimiento a prueba, cuando se considere que la adicción a las drogas ilegales o a las bebidas alcohólicas se encuentra relacionada con la comisión del respectivo delito. Si esta condición es impuesta a un procesado y la cumple, la somete a tratamiento, puede extinguirse y en la aplicación del principio de oportunidad. De manera que el principio de oportunidad constituye una importante herramienta para que el tratamiento de los adictos a las sustancias psicoactivas se constituya en una alternativa a la sanción penal cuando se trate de delitos relacionados con el consumo de estas sustancias. Bueno, finalmente, y es el último punto que voy a abordar en estos breves minutos que tengo, es la posibilidad excepcional de aplicar el principio de oportunidad en los casos de delitos sexuales contra menores de edad. Aquí el punto de partida es que el artículo 199, numeral 3 de la Ley 1098 de 2006, o sea, el Código de la Infancia y la Adolescencia, dispuso que cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y información sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, no procederá a la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8 de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios. El numeral 8 ven hoy por hoy que se trate del numeral 7, conforme a la actual regulación del principio de oportunidad con la reforma de la Ley 1312 de 2009. Es decir, a la causal que ya hemos aquí explicado de la posibilidad de suspender el procedimiento a prueba. Pero el numeral 8 de la misma disposición, o sea, ese mismo artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, establece con carácter general que en estos casos tampoco procederá ningún otro beneficio subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. Y en esa misma línea, el parágrafo 3 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 establece que no se podrá aplicar el principio de oportunidad tratándose de conductas dolosas cuando la víctima sea un menor de 18 años. Entonces, de manera que fíjense ustedes que la normativa es clara en excluir la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad cuando se trate de un delito sexual del cual es víctima o menor de edad. No obstante, en la sentencia T-142 de 2019, la Corte Constitucional decidió sobre la revisión de un proceso de tutela contra una providencia judicial emitida en un proceso bastante particular. ¿Y por qué particular? Porque los hechos del caso eran los siguientes. Un joven, hoy mayor de edad, pero menor de edad para la época de los hechos, fue denunciado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Estos dos jóvenes sostenían una relación sentimental, como quiera que las relaciones sexuales entre los menores fueron consentidas y la víctima y sus representantes no querían continuar con la acción penal. La Fiscalía aplicó el principio de oportunidad en su modalidad de extinción de la acción penal, pese a las prohibiciones legales. El juez de control de garantías declaró la legalidad de la aplicación de este principio de oportunidad. No obstante, esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, argumentando la prohibición legal, pero el juez de segundo grado confirmó la decisión realizando una ponderación entre la finalidad especial y diferenciada que tiene la jurisdicción de responsabilidad penal para adolescentes y el principio del interés superior de los menores de edad. ¿Sí? Ponderó estas dos cosas para considerar que en el caso concreto debía prevalecer esa finalidad especial y diferenciada de la jurisdicción de responsabilidad penal para adolescentes. Ante esa decisión, el procurador presentó acción de tutela con el fin de que se protegieran los derechos de la víctima menor de edad vulnerados, en su opinión, al aplicar y legalizar el principio de oportunidad. En el trámite de la acción de tutela, el juez de primera instancia la negó
mientras que el de segundo grado concedió el amparo y revocó la decisión de primera instancia, concluyendo que se había incurrido en un defecto sustantivo al inobservar la norma pertinente. ¿Cuál norma? La prohibición para aplicar el principio de oportunidad. La Corte Constitucional seleccionó en la sentencia que les he mencionado, que es la T-142 de 2019, en esa sentencia la Corte seleccionó esta acción de tutela para su revisión y al hacerlo revocó el último fallo y confirmó la sentencia de primer grado que negó el amparo constitucional, considerando que al aplicar y legalizar el principio de oportunidad no se habían vulnerado derechos y garantías de la víctima. El argumento de la Corte consistió en que en este caso debía aplicarse la excepción de inconstitucionalidad frente al numeral 8 del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que ya hemos leído, ¿no?, que excluye la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en estos casos, ¿no?, por cuanto sería una aplicación desproporcionada de la norma que acarrearía consecuencias no acordes con la Constitución. El Alto Tribunal determinó, en aplicación de un test de proporcionalidad, que de no aplicarse el principio de oportunidad se tendría como efecto una sanción penal desproporcionada e innecesaria. Eso sí, aclaró la Corte, esto no significa que en todo proceso penal en donde se encuentren inmersos menores de edad como sujetos activo y pasivo y se vean afectados sus derechos, se deba dar aplicación al principio de oportunidad. En cada caso se debe realizar una ponderación de los derechos en juego para determinar si se debe o no aplicar el principio de oportunidad. Y pues más allá del caso concreto, lo más importante de esta sentencia, y es lo que yo quiero destacar, es que la Corte Constitucional deja entonces, al menos tácitamente, abierta la puerta para que el principio de oportunidad se pueda aplicar en otros casos en los cuales en principio se encuentra prohibido, siempre y cuando en el caso concreto el test de proporcionalidad aconseja hacerlo. En otras palabras, la Corte Constitucional deja abierta la puerta para considerar que las prohibiciones para la aplicación del principio de oportunidad no son de carácter absoluto. Bueno, como tenía 10 minutos y creo que me he tomado más de ese tiempo incluso, de esta manera termino mi intervención, en la cual he querido abordar, así sea de manera somera, 3 temas de actualidad del principio de oportunidad que ofrecen un escenario propicio para una mayor aplicación de esta figura, que en Colombia ha sido realmente subutilizada y que puede ser una herramienta muy útil de política criminal y de descongestión de la administración de justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos. La doctora Paula nos va a acompañar tanto con el profesor Carlos Guzmán con el tema de acuerdos. Profesora Paula, tiene usted la palabra. Listo, buenas tardes a todos. Espero igualmente como me antecedieron los dos Ricardos en los comentarios, que todos estén bien, seguros y tranquilos en sus casas. El tema que voy a tratar es muy concreto en relación con unos aspectos específicos en materia de preacuerdos. Los temas en concreto que quiero plantear en materia de preacuerdos son 3. Uno, que voy muy a la práctica, no es un asunto que tenga mayor discusión en materia normativa. Yo realmente creo que pocos asuntos en materia de aplicación de la Ley 906 de nuestro sistema de tendencia acusatoria tienen problemas normativos estructurales. Yo realmente creo que la mayoría de los asuntos que podemos discutir, y esa es una opinión personal, son más de práctica y de ejecución y de postura de los funcionarios y de los intervinientes en el proceso que realmente de una estructura de la norma. Entonces voy a un asunto muy pequeño, pero que me atormenta el espíritu cuando veo que sucede día a día en la práctica, y es la posibilidad de que en el escenario de un preacuerdo se llegue a un arreglo entre la Fiscalía y la Defensa en el momento mismo de la formulación de imputación. La ley lo autoriza, digamos que en ese aspecto, reitero, el problema no es de norma. Cuando la ley, que de por sí es un poco desordenada en materia de preacuerdos, allanamientos, principio de oportunidad, en muchos escenarios en que mezcla las figuras de manera indistinta, lo cual es, digamos, no técnicamente muy apropiado. Pero no hay discusión en que los preacuerdos, al igual que los allanamientos a cargo, se pueden dar desde el momento mismo de la formulación de imputación. El tema es que en la práctica, e incluso el manual de la Fiscalía y su circular en materia de preacuerdos, estas directivas internas que orientan pues la función de los funcionarios judiciales de la Fiscalía exclusivamente, admiten la posibilidad de que los preacuerdos se logren en la misma audiencia de formulación de imputación.
Obviamente el preacuerdo parte de la base de un hecho y delito objeto de imputación, lo cual indicaría que hecha la formulación de imputación o formulada la imputación en audiencia ante el juez de control de garantías, nada obsta para que acto seguido se le llegue al mismo juez o a otro si se quiere con el acuerdo inicial para hacer esta valoración primigenia de verificación de voluntariedad, libre, consciente, informada, etcétera, respecto a las consecuencias jurídicas de lo que el preacuerdo trae. Sin embargo, en la práctica, y es lo que digo que me quita un poco el sueño, la Fiscalía no está aceptando firmar preacuerdos si no se ha surtido ya la audiencia de formulación de imputación. Entonces, por mucho que uno como defensor se esfuerce en lograr llegar a unos términos que para la Fiscalía sean satisfactorios, para la defensa a su vez renunciar de esa manera al juicio y llegar a una decisión que terminará en una sentencia condenatoria en unos términos preacordados, pues no se puede hacer en un primer momento, lo que tiene un efecto que he verificado en más de una ocasión, que es muy negativo para la defensa y para la estructura de derechos del procesado. Y es que supongamos que estamos ya hablando de un preacuerdo que nos va a dar unos beneficios adicionales al allanamiento a cargos. Como yo digo en clase, esto es un tema de coger la calculadora, sumar y restar, a ver qué me sale más benéfico, desde la óptica, por supuesto, de la defensa. Pero desde esa perspectiva llego yo a una audiencia de formulación de imputación. En el momento del traslado que me hace el juez para manifestarme si acepto yo los cargos o no, digo que no porque estoy en aras y en la negociación de un proceso, de un preacuerdo, y por ende no me allano a los cargos. Y después de terminada la audiencia de formulación de imputación, estoy un poco en manos de la Fiscalía y no a pocos nos ha pasado que la Fiscalía o se echa para atrás con su proceso de acuerdo o cambia los términos del mismo y lo hace inviable. Momento en el cual la defensa ya perdió la oportunidad de haberse allanado a los cargos y recibir esa rebaja máxima de ese primer momento que es hasta el 50%. Entonces, esto es un primer aspecto en la práctica y es llamar la atención en el sentido de que los preacuerdos también se pueden lograr en el escenario de la audiencia de formulación de imputación, si se quiere, una vez ha concluido ese acto específico de elevación de cargos unilateral de la Fiscalía, pero que no se pierda la oportunidad de lograr un arreglo en ese primer momento, en tanto eso va en contra de los derechos que la misma ley le ha otorgado a la defensa. Bueno, esto es un punto, digamos, específico que es más como de llamar la atención. Hay otro aspecto que es mucho más de fondo, pero yo entiendo que el doctor Carlos Guzmán, que sigue después de mí, se va a detener más en él y yo quiero dedicar mi tiempo a otro aspecto, y es cuál es el rol del juez en materia de la revisión, análisis y legalización de los preacuerdos. Tiene un rol netamente formal, tiene un rol de contenido material, puede sugerirle a la Fiscalía qué hacer o no hacer, puede estar o no de acuerdo con la tipificación que se acogió en el preacuerdo. Este es un tema realmente de fondo, también objeto de enorme discusión. Pero yo quiero ir al que está atado con ese, por supuesto, pero va más allá, y es la causal segunda del artículo 350, el numeral segundo, que es la modalidad del preacuerdo que consiste en tipificar la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Es decir, realizar una adecuación típica más benigna, y en ese sentido sería ese el beneficio que se otorgaría en materia punitiva al procesado a cargo, pues por supuesto, en lo que corresponde a un preacuerdo, y es esa aceptación de responsabilidad en aras de evitarle el desgaste a la administración de justicia, no tener derecho a un juicio y a un debate probatorio, y que se dicte una sentencia condenatoria de manera ineludible. A cambio de eso, esta segunda modalidad, que me parece, en mi opinión, la más conflictiva, la más difícil y la que genera mayores retos para la práctica judicial, que es realizar una adecuación típica diversa a aquella que la Fiscalía había planteado en la formulación de imputación. Pero entonces, esto tiene enormes retos, en tanto está claro y se ha dicho de manera reiterada que no se puede modificar lo que se llama el núcleo fáctico de la imputación,
ese compendio de hechos jurídicamente relevantes, pero también, y allí va el fondo de la discusión, tampoco puede haber una modificación de las circunstancias jurídicas de esos hechos. Entonces aquí traigo a colación una gran cantidad de providencias, hay muchísimas más, son simplemente ejemplos, en que se reitera que la Fiscalía no tiene la facultad, a efectos de otorgar un preacuerdo en este sentido de la causal segunda, no tiene la facultad de crear nuevos tipos penales, no tiene la facultad de inventarse conductas delictivas de la parte especial, que tiene que ceñirse a todas y cada una de las circunstancias fácticas y jurídicas de la actuación, aquellas que definió en la formulación de imputación, aquellos hechos y aquellas respuestas jurídicas a los hechos que ya estableció en la formulación de imputación. Por ende, traigo pues a colación estas frases sueltas, pero se reiteran de manera clara en todas estas providencias y en muchas más. Esa situación fáctica que la Fiscalía planteó ya en la formulación de imputación tiene que ser, y dicen, comillas, idéntica a aquella que se recoge en el preacuerdo. Y la calificación jurídica del hecho, por ende, tiene que ser la prevista exclusivamente en la ley. Hay una providencia reciente que es muy interesante y es la que tengo aquí de manera paralela con otra que tiene un punto de partida diverso, y es el núcleo del tema que quiero poner a consideración de ustedes. Esto es como la mayoría de estos temas, es un asunto abierto con un debate que está sobre la mesa y la invitación es a que reflexionemos al respecto. Entonces, tenemos esta SU 479 del 2019, en que revisa el tema de los preacuerdos y entre muchos otros temas, y allí también viene lo del rol del juez que está claramente vinculado a este problema, está consultando si esas circunstancias que se otorgan, esto es por vía de una tutela en que se pretende otorgar por vía de preacuerdo una circunstancia de menor punibilidad, de marginalidad, de comisión de la conducta a la luz o al amparo de una circunstancia de marginalidad. Y dice la Corte Constitucional que la Fiscalía no tenía prueba de que la conducta se hubiera realmente cometido al amparo de una circunstancia de marginalidad, que lo que correspondió era que la situación fáctica atendía a una situación de alicoramiento del sujeto activo y que eso pues ni mucho menos corresponde a una situación de marginalidad, en lo cual pues evidentemente estoy de acuerdo, pero ese no es el punto. El punto es que dice la Corte, y va más allá, y es a analizar en esta causal segunda en que se va a hacer una adecuación típica más benigna. Dice que la Fiscalía tiene que tener la prueba de cada uno de esos elementos fácticos y jurídicos que giran en torno al objeto del preacuerdo. Es decir, si ya no le estoy, si estoy cambiando, y pongamos otro de los ejemplos controversiales, porque ha habido sentencias en los dos sentidos, y es la modificación del título de responsabilidad de autor a cómplice. Si se le formuló imputación como autor y lo que se está haciendo en el preacuerdo es derivándole su responsabilidad a título de complicidad, con la rebaja punitiva que eso comporta, por supuesto, ese es el interés. La Fiscalía tiene que tener evidencias de que actúa en calidad de cómplice y los hechos y el derecho objeto de imputación tienen que adecuarse a esa nueva circunstancia de que actúa en calidad de cómplice, de lo contrario no puede ser válido el preacuerdo en tal sentido. Y esto nos lleva, digamos, a un escenario sin salida, porque en mi opinión, y esto es exactamente lo que dice esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado 42184 del año 2014, el magistrado ponente es el doctor Malo Fernández. Fíjense la frase específica que transcribo acá en la diapositiva. Si de verdad apareciese plenamente probada la circunstancia que obliga a aminorar la sanción, lo pertinente no es otorgarla en el preacuerdo como único beneficio, sino reconocerla al interior del espectro de tipicidad propio de la acusación y el fallo. El punto es muy concreto. Si la Fiscalía tiene el hecho y el derecho para reconocer las circunstancias típicas objeto del preacuerdo, lo que significa es que ese no debe ser el objeto del preacuerdo, eso debió haber sido el objeto de la imputación.
Es decir, no es que por hacerle el favor al procesado le adecue típicamente la conducta de una manera más benigna cuando eso es lo que en derecho correspondía, porque es que es la Fiscalía la que tiene la obligación de realizar la adecuación típica completa al amparo de la ley con fundamento en los hechos, pero si tiene dudas sobre las circunstancias, el indubio pro reo le soluciona el problema. O si tiene alguna inquietud, el beneficio a favor del reo es el que tiene que seguir su actuación. Entonces, si tiene dudas de si su participación fue de autor o fue de cómplice, ¿por qué le imputa título de autor para luego otorgárselo a título de cómplice por vía de un preacuerdo? Entonces, el cuestionamiento viene aquí entre esta providencia que es notificación, claramente de la Corte Constitucional, que lleva la causal segunda a un límite de exigencia tal que la vuelve inaplicable, en mi opinión, o vuelve absurda la tesis de la imputación que viabiliza el preacuerdo, versus una línea de la Corte Suprema de Justicia que ha entendido que los preacuerdos son una herramienta necesaria para que el sistema de tendencia acusatoria funcione, al punto que desde el momento mismo en que se diseñó el sistema, la estructura se basaba en que se utilizara aproximadamente el 90% de los casos por vía de preacuerdos, de forma que volver los preacuerdos mecanismos de tal nivel de exigencia hace que sea inviable la estructura del sistema, que las puertas de salida que el sistema provee y creó desde el primer momento se cierren y que en ese sentido se haga necesario acudir a juicio para poder resolver los asuntos de fondo del problema del proceso penal. Entonces, digamos, ese es el planteamiento, esa es la discusión que quería dejar sobre la mesa. Si este requisito de la sentencia de unificación de jurisprudencia que viene atado a muchos otros de la jurisprudencia que venía hacia atrás, no está haciendo más bien que esta segunda causal del preacuerdo, en lugar de generar un beneficio para el procesado a cambio de declararse culpable y evitar el juicio, no está haciendo que las imputaciones de cargos se tergiversen para que la Fiscalía se quede con un margen de maniobra para otorgar y lograr un preacuerdo y de esa forma lograr unas estadísticas más benéficas. Ese era el punto que quería plantear y con eso mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paula Cadavid. Vamos a darle la palabra entonces al profesor Carlos Andrés Guzmán para que nos permita conocer su posición. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes, además en esta época que nos permite hacer ciertas reflexiones sobre lo que estamos haciendo por la vida. Gracias al profesor Ricardo Posada de la Universidad de los Andes por abrirnos este espacio a discutir temas que son de muchísima actualidad, y también desde SCHOOL, que es una de las personas que está apoyando la realización de este evento. Voy a abordar en esta oportunidad solamente 3 temas. El primero sobre los aspectos que creo que son los que usualmente se deben analizar en un preacuerdo. En segundo lugar, me voy a referir a la sentencia SU 479 del 2019, que la profesora Paula la mencionó en su momento. Y finalmente, sintetizar lo que yo creo que son las reglas que quedan al final del día después de todo este recorrido. Vamos a ver, creo que cuando se trata, en primer lugar, de verificar cuáles son los aspectos sujetos de revisión en un preacuerdo, creo que son básicamente 4. En primer lugar, que exista una prueba mínima, es decir, que de acuerdo con el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, inciso 3, existan suficientes razones para pensar que una persona es responsable de ese delito, es decir, que exista una evidencia suficiente para poderlo declarar responsable en términos de tipicidad mínima, dice el artículo 327, inciso 3. En segundo lugar, lo que hay que analizar es que los derechos del procesado sean respetados adecuadamente, es decir, que sean las garantías a las que está renunciando, su derecho a tener comunicación privada y ser asesorado por el defensor, el derecho que también puede tener, por ejemplo, a contrainterrogar y confrontar testigos, en fin, que el procesado sepa realmente cuáles son esos derechos y que el juez materialmente de pronto pueda verificarlos en un procedimiento ordinario. Ya veremos en un procedimiento abreviado si esto cambia un poco. En tercer lugar, hay un análisis y una discusión también muy interesante en función de los derechos de las víctimas. Particularmente la sentencia C516 de 2007 explica cuáles son los alcances que tienen las víctimas en función de los preacuerdos, pero también hay una discusión muy interesante en materia del reintegro de lo que ha sido el incremento patrimonial que ha recibido una persona conforme la conducta que ha ejecutado.
Y estos dos presupuestos, pues obviamente nos pueden generar algunas implicaciones o bien a la viabilidad o bien a la reducción punitiva que puede tener un caso dado. Y en cuarto lugar, lo cuarto que debe realizar como análisis del juez es el tema de legalidad, y es allí donde podremos tener algunas discusiones sobre cuál es ese concepto de legalidad que nosotros tenemos. Básicamente lo que se ha dicho es que debe respetarse unos presupuestos jurídicos, por ejemplo, de que no exista una prohibición en relación con la concesión otorgada, si se va a dar una rebaja que está más allá de lo que la ley prevé, o una rebaja distinta a la que, o una rebaja cuando la ley le dice que no puede haber rebajas. Aspectos tales como, por ejemplo, las circunstancias en las cuales la persona fue capturada, que esto también puede generar algunas dificultades. Si es una situación de flagrancia, algunas tesis reconocen que es posible realizar acuerdos modificando la tipicidad, otras dirán que más bien es un tema de porcentualidad de la pena, pero eso es otro aspecto diferente, porque el día de hoy me voy a concentrar, y este es mi segundo punto, sobre los efectos de la sentencia CO 479 del 2019. Básicamente hay que recordar que esta es una sentencia que, donde la Corte Constitucional revisa dos tutelas que vienen de la Corte Suprema de Justicia. Se trata una de un caso donde una persona le dispara a otra en unas circunstancias medio extrañas, eso ocurre en el eje cafetero, y donde a la persona que dispara a la otra le conceden por los delitos de porte ilegal de armas y disparo contra vehículos, es el delito que le imputan, le conceden, dice la Corte Constitucional, un 83% de la rebaja. Ese es el caso 1. El caso 2 se trata de un señor que tiene una vivienda, es dueño de una vivienda, y ahí tiene unos inquilinos. Uno de esos inquilinos es una persona mayor de edad, pero que tiene unas condiciones mentales que le impiden comprender muchas cosas de lo que está ocurriendo. Tiene una suerte de retraso mental. Y en este caso, entonces, se reconoce circunstancia del artículo 56, circunstancia de marginalidad. Esos son como los dos casos gruesos que revisa la Corte, y en esos casos gruesos lo que la Corte señala es que es necesario revisar, por ejemplo, cuál es el efecto útil del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, en qué consiste aquello de apreciamiento de la justicia. Examina, por ejemplo, los efectos útiles de las tres directivas que la Fiscalía tiene al respecto, la Directiva 01/2006, la Directiva 010/2016 y la Directiva 01/2018, en materia de preacuerdos. Incluso examina la posibilidad que puede tener la Fiscalía de reglamentar para sus fiscales los temas de preacuerdos, y revisa concretamente la sentencia C979 del 2005, que es la que le otorga la facultad a la Fiscalía de, al fiscal general de reglamentar todos los temas de acuerdo. Luego, revisa un poco el tema de la igualdad y señala que entonces, por razón de esas directivas, existe un criterio de discreción reglada para efectos de conceder los acuerdos, y para tal fin se apoya una decisión que es la 31280 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la doctora Patricia Salazar. Pero cuando entra en el fondo del asunto, cuando examinamos esta decisión, el fondo del asunto es el artículo 56 del Código Penal, es decir, donde se concede la posibilidad de rebajar por vía de, bueno, el Código Penal establece que quien esté en una circunstancia de marginalidad e ignorancia por esa extrema, podrá tener una rebaja de las 5/6 partes de la pena. Pero la Corte lo que examina aquí es si esa consideración para efectos del preacuerdo resultaría válida o no. Dice la Corte que debe existir una relación de coherencia, lo dice por allá como en la página 63, entre la deducción punitiva y el preacuerdo. Es decir, que debe haber alguna relación de conexidad entre los hechos que ocurren y esa circunstancia de menor punibilidad, si se quiere, o por lo menos que reduce bastante el juicio de reproche de culpabilidad. Eso por una parte. Por otra parte, hace un gran énfasis en el escenario de la víctima del segundo caso, del caso número 2, en el cual señala que existen dos personas que deben ser sujetos de especial protección por el Estado, por las autoridades del Estado, incluyendo Fiscalía, incluyendo Ministerio Público, incluyendo juez. Y que, por tanto, cuando no se atienden esas características que llevan a pensar en que hay personas de especial protección, en especial las mujeres, puede constituir un acto de discriminación, o patrones de discriminación, utiliza la expresión la Corte Constitucional, y para tal fin menciona las recomendaciones del Comité de la CEDO, también menciona algo por allí de la Convención de Belén do Pará, para concluir que en este caso no hubo un enfoque diferencial en el juzgamiento de estos hechos, o por lo menos en la valoración probatoria.
además que la víctima en este caso se opuso particularmente. Y por último, entonces concluye que en esos casos el juez le corresponde hacer un control material. Mi pregunta es, ¿esta decisión realmente es un precedente? Y la respuesta es sí. Todo esto está explicado en la sentencia de CEU 047 del 99, que después se repite en la sentencia CEU 36 de 2001. Básicamente las decisiones, cuando resuelven un punto de derecho y son una decisión de cierre, se consideran precedentes. La pregunta realmente debería ser si es un precedente vinculante o no. Y para ese fin volvemos a la sentencia de CEU 047 del 99. Y para esa decisión, cuando se trata de decisiones de tutela, y eso también está en el libro de Diego López Medina, El derecho de los jueces, cuando se trata de decisiones de tutela, independientemente que sean de unificación, hay que evaluar cuál es la regla subyacente y particularmente hay que evaluar si los casos posteriores deben ser resueltos igual o no. Cuando uno mira cuál es el eje central de esta decisión que estamos analizando hoy, que es la de CEU 479 del 2019, llega a la conclusión que estamos ante una decisión que se ocupa particularmente de un aspecto y son los casos de las rebajas del artículo 56. No se ocupa de otros temas. Los otros temas los pueden mencionar como dichos de paso, como obiter dicta, pero realmente no se está ocupando de otros temas, sino de las rebajas por el artículo 56. Claro, lo hace con una preocupación clarísima porque podríamos estar ofreciendo unas rebajas que puedan ser, dice la Corte, tal vez desproporcionadas. Y que tal vez estamos considerando circunstancias donde esas rebajas desproporcionadas conducen a patrones de discriminación en contra de cierta población que merece una especial protección del Estado. Por tal motivo, entonces, lo que realmente nos corresponde revisar es cuál es el efecto vinculante de aquí en adelante de ese precedente de la Corte Constitucional para casos futuros. Y eso me lleva a mi tercer punto. Las reglas que yo creo que fija la Corte Constitucional allí son solamente tres, a sabiendas de lo que realmente fue objeto de discusión en ese caso. La primera es que deben existir unos parámetros normativos que debe verificar el juez en todos los casos. Y esos parámetros normativos están o bien en la Constitución, o bien en las leyes especiales o en la ley del Código Penal, o bien en las normas que regulan los preacuerdos. Y aquí vuelvo sobre los tres instrumentos de la Fiscalía, la Directiva 01/2006, la Directiva 010 de 2016 y la Directiva 01 de 2018. El juez tiene que verificar que esas normatividades se cumplen en el caso concreto, porque es que en este caso concreto ya existía la Directiva de la Fiscalía que decía que no se podría conceder, por regla general, preacuerdos sobre la base de marginalidades, pobreza extremas y demás. Si ya existe una norma sobre este punto, pues no resultaría muy claro que el fiscal presente un preacuerdo para que sea avalado cuando ya existe dentro de su institución una norma prohibitiva sobre el particular. Entonces dice, la primera conclusión que creo es que hay que revisar cuáles son las normas que limitan la posibilidad de realización de preacuerdos, como parte del debido proceso, también el debido proceso administrativo. En segundo lugar, que esas rebajas no sean contraevidentes, es decir, yo creo que hay que hacer una lectura como diría algún filósofo latinoamericano, por el lado amable de la decisión. Porque no creo que estén prohibidas todas aquellas que no estén suficientemente probadas. Creo que lo que hay que hacer es identificar aquellas que no sean contraevidentes. Por ejemplo, conceder padre, cabeza de familia a alguien que no tenga nadie que esté de su dependencia sería, por ejemplo, algo contraevidente. O es contraevidente conceder una rebaja de marginalidad a alguien que tenga, por ejemplo, muchísima capacidad económica. De hecho, la Corte en este caso lo señala, mire, es que esto es una persona que tiene mucha capacidad económica en el caso del disparo y ustedes les están dando marginalidad. Entonces, lo que hay que evaluar es si las rebajas son contraevidentes frente a lo que las mismas evidencias están señalando en el caso concreto. Y en tercer lugar, que siempre en los acuerdos hay que tener en cuenta las personas de especial protección constitucional. Y por tal motivo, si estamos en una circunstancia de estas, no es posible que un juez pase de largo y diga, no, es que mi labor se limita solamente a examinar que no haya una violación de garantías para el procesado. Ojo, que no son los únicos derechos los que entran en tensión en un caso de un preacuerdo. También están, insisto, en la sentencia C5 y 17 de 2007, también están los derechos de las víctimas. Por tal motivo, dentro del balance de intereses que tiene que hacer el juez, tiene que considerar a las personas de especial protección del Estado. Por eso, para concluir,
creo que las decisiones de los tribunales no han sido tan afortunadas porque, por ejemplo, en modificación de dispositivos amplificadores del tipo, modificaciones de tipicidad, al final de cuentas, están exigiendo evidencia, cuando no es ese el presupuesto sobre el cual se construye la sentencia SU 479 del 2019. Como tampoco creo que aquellos tribunales que dicen que se están apartando de la Corte, realmente no se están apartando de la Corte Constitucional, realmente están afirmando la tesis de la Corte Constitucional cuando están diciendo que no pueden haber, de hecho en una decisión de algún tribunal leía que a la parte final decía claramente que no pueden haber rebajas desmesuradas. Lo que está haciendo es confirmando la regla de la Corte Constitucional. Las rebajas desmesuradas pueden tener un efecto negativo porque ahí sí contrarían la utilidad del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. 83% de rebaja de la pena, 5/6 partes de rebaja de la pena, tal vez no ayudan mucho a un sistema de justicia que bastante cuestionado está. Entonces, de alguna forma, cuando sí se concede una rebaja, por ejemplo, de autoras cómplices, pues no tendría mayor problema porque es una rebaja que al final conduce a un 50% de la rebaja, que es lo que quiso el legislador cuando construyó la ley 906 de 2004. Así que creo que la lectura que uno podría hacer de esa sentencia es una lectura a favor de la racionalización adecuada de los preacuerdos y sobre todo porque eso lo dice la misma decisión. Hay que buscar que sean unas rebajas proporcionales y ese es como el punto de vista que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias. Profesor Carlos, muchísimas gracias, como siempre, clarísimas sus exposiciones. Entonces, yo creo que podemos cerrar con el tema de los acuerdos. Si las personas tienen alguna pregunta, con todo gusto las vamos a estar recibiendo. Mientras llegan estas preguntas, es importante pues recordar algunos aspectos que mencionaba la doctora Paula Cadaví, el profesor Carlos Guzmán con relación a estos temas. Doctor Rubén, ¿me escucha? Sí, doctor Ricardo, vamos a concluir la parte de acuerdos y enseguida seguimos con usted para cerrar el principio de oportunidad. Bueno, correcto. Perfecto, entonces continuamos haciendo el cierre. La doctora Paula manifestaba la preocupación que se presenta con relación al momento de generar imputaciones, la dificultad que hay ahí para hacer estos acuerdos o negociaciones, y es una situación también muy de cuestión práctica, ¿no? Porque muchas veces estas imputaciones, sobre todo para quienes ejercen litigio, de un momento a otro, la citación para la audiencia de imputación muchas veces no permite tener el tiempo suficiente para aclararle al cliente con relación a hasta dónde podría llegar un beneficio, si es, por así decirlo, con relación a estos acuerdos. Entonces, es muy importante establecer con claridad frente a los tiempos que se pudieran presentar. Un problema recurrente que es objeto de permanentes decisiones judiciales y permanente discusión, pues tiene que ver frente a la revisión o el rol que tiene el juez con relación a los acuerdos, ¿no? Muchas veces se establece si es necesario que el juez necesite hacer este control material frente a verificar las pruebas que existen para derrumbar la posibilidad de una presunción de inocencia, que obviamente en los acuerdos tiene que estar un mínimo, como le decía Carlos, de culpabilidad, de responsabilidad, y esto genera pues, también obviamente grandes discusiones. Ahí se mencionaban unas sentencias. El debate actual, no sé si es debate actual, pero que sí lo ha venido planteando y generó una gran discusión, ha sido la decisión SU 479 del 2019, sobre todo en lo que tiene que ver con las circunstancias de marginalidad, en el artículo 56 del Código Penal, que muy bien lo establecía Carlos, y que muchas veces quizá puede ser un error recurrente o quizá puede ser por el impacto que genera este tipo de decisiones, también el eco que hacen los medios de comunicación, y es que, como lo planteaba muy bien Carlos, esta sentencia genera un precedente jurisprudencial, es vinculante frente a únicamente la unificación de las tutelas que realizó o precisamente está cambiando la regla con relación a lo que ya la Corte ha establecido anteriormente. La discusión está abierta para que ustedes obviamente lean esta sentencia y establezcan una posición. Los aspectos a revisión por parte del juez,
como también lo mencionaba Carlos, y que son muy importantes al momento de establecer los acuerdos, una prueba mínima que establezca la responsabilidad de estas personas, de la persona que va a hacer el acuerdo, el imputado o acusado, que el procesado conozca absolutamente todos sus derechos. Eso es supremamente importante, y quizás aquí también se presenta lo que mencionaba la doctora Paula al momento de generar imputación. ¿Será que una decisión en caliente de una persona que no ha tenido la posibilidad de reunirse con su defensor tenga las capacidades de comprender en ese momento de angustia si puede acceder o no a algunos beneficios en caso de allanarse? Incluso tenemos múltiples casos en Colombia y ejemplo quizás sea la situación norteamericana, de que muchas personas terminan aceptando o terminan allanándose con relación a muchos procesos solamente por evitarse quizás un escándalo o sencillamente porque están desinformadas. Y esto es una situación bastante recurrente. Aspectos de legalidad que mencionaba también Carlos, muy importantes, frente a los derechos de las víctimas, que si bien es cierto, no en todas, que si bien es cierto, no siempre se está garantizando la reparación de las mismas. Es muy importante la participación de ellos frente a estas decisiones para que no queden desamparadas, pues, digámoslo así, dentro del proceso al momento de generarse este tipo de acuerdos, de preacuerdos. Entonces, me gustaría dar la palabra con relación a algunas preguntas. Si hay alguna observación, y quizás si me equivoqué les pido excusas, y los panelistas, en este caso Carlos Guzmán y Paula Cadavid, por favor, con todo gusto lo pueden mencionar. Vamos a revisar algunas preguntas. Había una para Paula Cadavid, ¿qué opina usted sobre las imputaciones preacordadas? Haciendo mención a a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la doctora Patricia Salazar, sentencia 49.386. Doctora Paula, ¿alguna mención frente a esto? Doctora Paula. Digamos que en mi opinión este escenario de los preacuerdos, y esta es una manifestación de los mismos, tiene mucho más espacio de exploración que aquel que hoy se está utilizando. Yo lo que percibo es que los fiscales le tienen temor a la reprimenda y al control de los jueces, que no hay claridad respecto de cuál es realmente la camiseta que tiene el juez al momento de evaluar ese preacuerdo al que llegó la fiscalía con la defensa. Y con todos esos temores, la fiscalía lo que trata es ir muy sobre seguro, y ese ir muy sobre seguro está limitando la capacidad de operación del preacuerdo, que es, en mi opinión, una herramienta fundamental para que toda la estructura y el andamiaje del sistema acusatorio sea satisfactorio, para que realmente sirva como una puerta de salida del nivel de congestión, y para que los asuntos que vayan a llegar a juicio sean aquellos que requieren de verdad un debate probatorio, en los que la defensa considera que tiene que ir a esa instancia, o porque se entiende inocente, o porque la imputación de la fiscalía fue completamente ajena a lo que los hechos demostrarán y el derecho podrá acreditar, etcétera. De manera que yo lo que opino en ese sentido respecto de lo que pregunta el participante sobre las imputaciones preacordadas es que son escenarios que requieren ser explorados y que vale la pena explorar, y que la ley y la jurisprudencia permite hacerlos, pero tal vez el temor en la práctica de los funcionarios judiciales involucrados ha generado más contrapisas que reales oportunidades de solución. Perfecto, doctora Paula. Tenemos una pregunta para el profesor Carlos Andrés Guzmán. Permítame un segundo. Profesor Carlos, ¿cómo ve la rebaja de autor a cómplice en una conducta en la que evidentemente solo fue cometido por una persona? No habría lugar a condenar a ningún otro autor, y que no habría lugar a condenar a ningún otro autor. Qué buena pregunta. ¿No hay otra? No, sí, podemos hacer varias, pero creo que esa es
No, claro, es delitos de autor unitario. Yo creo que no hay ningún problema porque al final de lo que se trata es de identificar que las rebajas sean, yo creo que la preocupación central, si uno revisa la decisión de la Corte Constitucional, la preocupación central son las rebajas de medidas. Y de hecho, por eso yo creo que la decisión del Tribunal de Medellín, por ejemplo, confirma un poco esta tesis al final de la decisión del Tribunal de Medellín dice por allí, nuestra preocupación debe ser también que las rebajas no sean desproporcionadas. Así que variar de autor a cómplice no hay ningún problema, sobre todo porque hay que entender que no es algo, digamos, tan desquiciado pensar que pueden haber más personas en intervención de una conducta punible, como sí puede ser un poco contraproducente pensar que una persona que pueda tener capacidad económica sea considerado marginal. Entonces yo creo que no habría mayor problema. Me preocupan un poco aquellas decisiones donde algunos tribunales están diciendo que no se puede declarar responsable a alguien como cómplice porque es que lo real es que es autor. Porque parte de lo que necesariamente implica un acuerdo es hacer aquella ficción jurídica. En algún momento Fernández Carlier proponía que en la parte resolutiva se dijese que una persona se declara responsable de un delito, pero que se le condene por la pena de la conducta acordada. Es decir, que se reconozca que la realidad es que sí es un homicidio agravado, pero que se le impone por razón del acuerdo la pena de un homicidio simple. Luego, creo que no habría ningún problema en ese sentido. Hay una pregunta recurrente, quizá cualquiera de los dos nos puede ayudar con ella, y tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior de Medellín de apartarse con relación a la decisión de la Corte en su sentencia 479 del 2019. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo insisto en que yo creo que el Tribunal de Medellín no se está apartando. Carlos, estamos sin audio. No sé, ¿ahí me escuchas? Ya, ¿Me escuchas? Ya, está un poco intermitente. Yo creo que realmente el Tribunal de Medellín no se está apartando, aunque en la relatoría seguramente le pusieron, se aparta de la SU, realmente no se está apartando de la SU porque el precedente, hay que ser claros con esto, el precedente está examinando únicamente el artículo 56 del Código Penal. Lo que está revisando, y en el fondo, la preocupación son las rebajas desmedidas. Entonces, si la preocupación son las rebajas desmedidas y el tema de análisis en las dos tutelas fueron el artículo 56, es vinculante para los demás casos donde se vaya a examinar el artículo 56. En este caso, las una o dos decisiones que conozco de los diferentes tribunales, tanto el de Bogotá como el de Pereira, perdón, el de Popayán, el de Neiva y las dos de Medellín, las diferentes decisiones se ocupan es de autor a cómplice. Luego, no es un tema de precedente en ese caso concreto. Ahí no hay necesidad de seguir el precedente porque el precedente, insisto, se ocupa del artículo 56, o mejor, se ocupa de las rebajas que pueden resultar desproporcionadas a la luz de lo que es toda la estructura del sistema de rebajas, porque recordemos que hubo un incremento generalizado de penas precisamente para que la rebaja bajara de la tercera parte, el 33%, al 50%. Digamos que eso es como mantener un poco esa lógica entre incrementos y rebajas. Cuando ya nos pasamos, ahí sí es donde entra algunos autores, como por ejemplo Carlos Andrés Pérez, a preguntarse cuán legítimo es un sistema de justicia que hace unas rebajas tan desproporcionadas. Perfecto. Hay una pregunta con relación a qué opinan los panelistas cuando hay un preacuerdo con un sujeto que ha tenido un incremento patrimonial, pero que a la fecha de realizarse dicho preacuerdo no tiene la capacidad económica para reintegrar o indemnizar. Bueno, hay que distinguir los escenarios tal vez porque se suele pensar que el artículo 349 está regulando la prohibición lo que está regulando es la indemnización y no es tan cierto eso. En realidad lo que está regulando es el reintegro de lo que se acredite que la persona pudo haber obtenido con ocasión de la conducta punible. Es decir, que no tiene que indemnizar como presupuesto para hacer un acuerdo. Ya lo otro serán los efectos. ¿Cuál es el efecto de no reintegrar? Si, por ejemplo, yo no estoy muy seguro, y en algún momento escribí algo al respecto, no estoy muy seguro, que uno no puede hacer un preacuerdo si no va a reintegrar, porque aceptar cargos es un derecho. Entonces yo tengo el derecho a aceptar los cargos, y si tengo el derecho, una norma sobre reintegro no me puede limitar esa posibilidad. Otro es cuál va a ser mi rebaja, o si tendré algún tipo de rebaja.
pero sí lo que creo es que las personas tienen derecho a aceptar los cargos y esto lo digo con fundamento el artículo 8º, que es norma rectora y que por tanto prevalecería frente a todo el resto del Código de Procedimiento Penal. Yo al respecto, digamos, pues, que como para dar un punto a esa idea del doctor Carlos Guzmán, yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la salida de la persona que no tiene los recursos para reintegrar aquellos ilícitamente obtenidos, que es cierta la diferencia, es el allanamiento a cargos, es decir, el preacuerdo tiene ese requisito, pero no lo es para el allanamiento a cargos, de manera que yo creo que la salida es esa. Y yo creo que aun cuando hay algunos escenarios en que se han presentado discusiones y el caso de los NULE ha sido toda una clase de procesal penal para ello, en la práctica se han desdibujado las diferencias entre los preacuerdos, los allanamientos a cargos, etcétera, y los requisitos que se aplican a unos y a otros. Yo creo que esa es una diferencia clara que desde la perspectiva del legislador fue impuesta para efectos de los preacuerdos, pero no para un allanamiento a cargos, y también entiendo que es claro que el allanamiento a cargos comporta una rebaja que supone un derecho del procesado, un derecho que le otorga la ley, al margen o con total independencia o distinto a lo que sucede en los escenarios de preacuerdos y principios de oportunidad, que veo que una de las preguntas también del público era ¿qué hace un defensor si la fiscalía no le quiere dar un principio de oportunidad ni firmar un preacuerdo? Pues lo que tiene que hacer es allanarse a los cargos, razón por la cual si no lo hizo desde el primer momento perdió la oportunidad de la mejor rebaja posible. Y fuera de rogar y ser creativo y plantear opciones, no hay mucho más que hacer, porque lo que está claro es que el legislador previó esos dos mecanismos como mecanismos autónomos de la Fiscalía a efectos de ser otorgados dentro de un escenario de aplicación de reglas de política criminal y directrices propias de la entidad, de manera que lo que resta es un allanamiento a cargos, coincido en eso. Perfecto, doctora Paula, muchísimas gracias. También al profesor Carlos Guzmán. Vamos a darle paso al doctor Ricardo Molina para que continuemos con el tema del principio de oportunidad. ¿Ahí me escuchan? Bienvenido. Te escuchamos. Bueno, muy bien. No, muy interesante. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muy interesante el contenido del evento, las intervenciones de los doctores Guzmán y la doctora Paula Cadavid. Miren, yo quisiera, desde el principio de oportunidad y redondeando con esto los preacuerdos, manifestar lo siguiente. Como decía al comienzo de mi intervención, creo que este par de mecanismos, el principio de oportunidad y los preacuerdos, tienen la intención de buscar salidas alternativas a aquella del proceso penal ordinario como lo hemos conocido. Sin embargo, y aquí discrepo en algo de la doctora Paula, sí encuentra uno talanqueras, incluso de la misma configuración normativa de estas dos instituciones, tanto del principio de oportunidad como de los preacuerdos. Y de hecho, hay talanqueras normativas que las involucran o que involucran a ambas instituciones. Comencemos por hablar del principio de oportunidad. Les decía que el principio de oportunidad, como su nombre lo indica, nos enfoca en la posibilidad que tiene el órgano titular de la persecución penal para que desista del ejercicio ordinario de su función, es decir, ejercer la acción penal a través de la presentación de la acusación. El principio de oportunidad entonces lo que implica es una alternativa a este órgano para que en aquellos eventos en los cuales, no obstante tenga los elementos para acusar, se abstenga de hacerlo, porque privilegia otros tipos de justicia, fundamentalmente justicia restaurativa, como lo ponía presente el profesor Carlos Suárez, pero también otros eventos de conveniencia política o económica. Muestra de ello son algunas causales del principio de oportunidad del 324. De conveniencia política podemos ver el numeral segundo, y de conveniencia económica el numeral 10º, donde se renuncia a la persecución penal y los delitos contra el patrimonio económico cuando el objeto material sobre el cual recae la conducta sea de escaso valor. Es un ejercicio
de costo-beneficio. Pero no obstante que el principio de oportunidad es esto, la posibilidad de que el órgano titular de la persecución penal renuncie a él y se vaya por otro camino, las modificaciones legislativas que ha sufrido este principio lo han tergiversado. Pensemos, por ejemplo, en el 2009 con la Ley 1312, cuando se dio la posibilidad de que la Fiscalía, incluso una vez presentada la acusación, solicite ante el juez de control de garantías de mirar la legalidad de la aplicación de un principio de oportunidad hasta antes de la audiencia del juicio oral. Esa reforma legislativa de por sí ya desnaturalizó el principio de oportunidad. Lo convirtió en un híbrido macabro de difícil intelección, que dentro de la dogmática procesal penal es una monstruosidad. Y es más, dentro de las monstruosidades del principio de oportunidad legalmente consideradas están las causales cuarta y quinta del 324, que contienen lo que se podría conocer, o lo que se conoce doctrinalmente, como la conducta del arrepentido procesal y el testigo de la corona. Técnicamente hablando, esto deberían ser elementos objeto de negociación en el preacuerdo y no haberlos colocado como causales del principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad, siendo puristas, siendo técnicos, implica que no hay acusación, por tanto no habría responsabilidad penal. No obstante, el legislador confundió a los operadores ubicando lo que debería ser elementos objetos de preacuerdos como causales del principio de oportunidad. Y ahí viene ya una mezcla que genera una gran confusión normativa. Pero siguiendo dentro del principio de oportunidad, otro hierro normativo y de hondo calado fue haberle otorgado las facultades reglamentarias de este instituto procesal a la Fiscalía General de la Nación, concretamente al fiscal general, vulnerando de manera flagrante el principio de reserva legal. Pero más allá de la discusión de la violación al principio de reserva legal, nos encontramos con que cada fiscal general que asume su cargo saca una reglamentación. Y es una reglamentación que incluso en algunos casos se aplica con carácter retroactivo. Y esta reglamentación y su aplicación en la práctica, todos lo sabemos, es absolutamente farragosa y onerosa, lo cual hace que la procedencia del principio de oportunidad, incluso dentro del mismo trámite interno de la Fiscalía, sea un asunto muy difícil de lograr. Y dejando el principio de oportunidad y pasando a los preacuerdos, cabe hacer las mismas consideraciones. Como bien lo decía la doctora Paula Cadavid, este mecanismo de los preacuerdos y, de la mano de él, los allanamientos, buscaban que únicamente el 10%, máximo el 15% de las actuaciones judicializadas llegaran a juicio. Sin embargo, la regulación legal de estas figuras es absolutamente confusa. Tan confusa es que mira el debate en el que estamos aquí. Miren las sentencias de la Corte Constitucional, miren las sentencias de la Corte Suprema. Pensemos en lo siguiente. Si este par de mecanismos, principio de oportunidad, preacuerdos y aceptación a través del allanamiento, fueron configurados inicialmente para buscar alternativas al trámite regular de la actuación procesal penal, la misma configuración normativa nos demuestra que esto es una adefesio total, porque hay una tremenda inseguridad jurídica. Las discusiones de fondo están en mirar cuál es la legislación aplicable a los casos concretos. Es más, está en mirar cuál es la jurisprudencia aplicable a los casos concretos. Fíjense que estos mecanismos, en vez de facilitar, han entorpecido la aplicación de la ley penal sustantiva a través del proceso penal. Han tornado los procesos penales unos debates sobre las formas y no sobre el fondo. El doctor Guzmán nos ponía frente a la noticia de los antecedentes de las actuaciones que llevaron a cabo a intervención de jueces de tutela frente a dos procesos penales.
que finalmente motivaron a que la Corte emitiera un fallo de unificación en la sentencia SU 479 de 2019. Más allá de los valiosos aportes que han hecho la doctora Cadavid y el doctor Guzmán sobre esa decisión, las cuales comparto en su integridad, quiero llamar la atención y simplemente repasemos esos antecedentes de las actuaciones que hay consignados. Me pregunto yo, ¿cuánto le costó al erario público la intervención en los dos casos, en el que aconteció en el eje cafetero y en el que aconteció en Bogotá, que fue constitutivo en acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir? ¿Cuánto costó el trámite de la actuación hasta el momento en el cual se llegó a la aprobación del preacuerdo en uno y a la improbación del otro? Y además de eso, sumemos cuánto costó el trámite de la intervención de la jurisdicción constitucional en esos asuntos. Sin temor a equivocarme, puedo decir que eso costó cientos de millones. Y entonces lo curioso es que aplicando estos institutos procesales, que se supone que buscan ser salidas alternativas, eficientes y válidas constitucionalmente hablando, están convirtiendo la actuación procesal penal en una discusión bizantina, absolutamente costosa y que no está arrojando resultados, sino que además, por el contrario, está generando una tremenda inseguridad jurídica. El asunto de los preacuerdos y el asunto del principio de oportunidad. Esto, per se, no es inconstitucional. Estos institutos no son inconstitucionales per se. Son inconstitucionales en la medida en que se apliquen sin tener en cuenta los principios que válidamente los deben orientar en nuestro ordenamiento. Y fundamentalmente se nos olvida los principios que se contienen en los artículos 4 y 3 del Código Penal, a saber, en el artículo 4, los fines que persiguen la pena en Colombia, y en el artículo 3, que nos indica que la imposición de las penas en Colombia debe estar guiada por los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Y además a los operadores jurídicos, a todos, se nos está olvidando que estas normas rectoras, al tenor del artículo 13, constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Sirven para interpretar las normas y orientar su aplicación. Entonces, de esa medida, estos institutos, por la misma configuración legislativa, son confusos. La aplicación práctica es absolutamente caótica y los efectos son desastrosos. Mi llamado es, señores, metámosle cerebro a esto, utilicemos los principios, racionalicemos para que esto sea coherente, se apliquen como debe ser y busquemos que estas herramientas sean utilizadas brindando los rendimientos que se esperan de ellos. Profesor Ricardo, muchísimas gracias con su opinión, muy claras y muy concisas con relación unas frente a las dificultades para la aplicación de no solamente el principio, sino de los acuerdos, lo costosa que nos está haciendo precisamente decidir frente a ellas en discusiones bizantinas, como usted muy bien lo decía, y desafortunadamente, como también lo mencionaban al principio de este panel, cómo estas figuras que buscan darle una celeridad con relación a resolver procesos se están convirtiendo en una herramienta poco utilizada, no porque algunas veces porque no se conoce, otras porque los funcionarios definitivamente no tienen posibilidades para desarrollarlo, y otras veces porque falta información frente a esto. Entonces, me gustaría brevemente, mientras le pedimos al público que por favor nos transmita las preguntas que a bien tenga, establecer también algunas situaciones a modo de pregunta con relación a la exposición del profesor Carlos Suárez y el profesor Ricardo Molina que acaban de transmitirnos, ¿no? Recordando brevemente la exposición del profesor Carlos Suárez, él establecía 3 temas con relación al principio de oportunidad, y que primero que sirviera como medio de aplicación para la efectiva justicia restaurativa.
igualmente como medio de aplicación para la justicia terapéutica con relación a los casos donde se veían involucradas las drogas. Profesor Carlos Suárez, personalmente opino que esta sería una valiosísima forma de aplicar el principio. No obstante, tendríamos la dificultad de que el tratamiento de las drogas en Colombia todavía no es con relación a un problema de salud pública, sino un problema de orden penal. Entonces, de una u otra manera, esto nos ha generado bastantes complicaciones. Y de carácter excepcional, lo mencionaba también el profesor Carlos Suárez, en aquellos casos de delitos sexuales donde se abrió una puerta de establecer algunos principios de carácter excepcional, aquellos que precisamente la sentencia T142 de 2019 abrió, ¿sí? Y frente a ello me gustaría a ustedes, mientras que reitero la solicitud a la audiencia de que si tienen preguntas, por favor, las hagan llegar. Hay causales dentro del principio de oportunidad que son muy recurrentes o que son muy utilizadas, y hay otros causales que poco se usan. De una u otra manera, la falta de aplicación del principio de oportunidad no debería establecerse como un principio rector dentro del sistema acusatorio tal como lo es para el sistema de infancia y adolescencia. ¿Qué opinarían ustedes? Carlos. Sí, bueno, evidentemente, pues en el Código de la Infancia y la Adolescencia, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, dado ese carácter reeducador, resocializador, propio de la sanción penal de los adolescentes, pues se propugna mucho más por la justicia restaurativa y por aplicar el principio de oportunidad con estas finalidades. Pero fíjense que, bueno, lo ideal sería tener quizás un principio rector que impulsara mucho más estas figuras en el procedimiento penal ordinario, pero fíjense que de todas maneras el mismo Código Penal nos habla en el artículo 3 de los principios de las sanciones penales y nos dice que la sanción penal tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable. O sea, ahí encontramos nosotros perfectamente unas bases axiológicas para que el principio de oportunidad tuviera una mayor aplicación incluso en el procedimiento penal ordinario. Entonces yo creo que no creo que fuera necesario establecer un principio rector en ese sentido, podría ser conveniente, pero creo que hoy por hoy ya están dadas las bases axiológicas para que se aplique en una mayor medida el principio de oportunidad. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Carlos Suárez y quisiera complementar la siguiente idea. Es que la falta de coherencia doctrinal y jurisprudencial en todo este tema es abrumadora. Miren, por ejemplo, elementos que dificultan la aplicación autónoma por parte de la Fiscalía del principio de oportunidad. Pensemos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la acusación. La Corte Suprema de Justicia, en el debate acerca de si la acusación debe tener o no control material, mayoritariamente ha establecido que no debe tener control material, apartándose de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que debe haber un control material moderado. Y esta sala mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que no procede control material bajo el argumento de que la acusación es un acto de parte de la Fiscalía y por tanto el juez de conocimiento no podría entrar a emitir un juicio de valor sobre ese acto de parte. Si esto es así, entonces ¿por qué no permiten que la Fiscalía de manera autónoma, por un lado, precluya y por otro lado, aplique de principio de oportunidad sin estar sometido a control judicial? Porque en ambos casos, pues también sería un acto de parte. Si es un acto de parte, acusar sería un acto de parte, renunciar a la persecución penal, o bien con preclusión, o bien con aplicación de principio de oportunidad. Es decir, a mí me parece que aquí hay una falta de aplicación de los principios y que la incoherencia comienza por los vacíos que deja el legislador, porque está claro que el legislador somete el control de la aplicación del principio de legalidad a lo que dice el juez de control de garantías. Sin embargo, la reglamentación la deja el fiscal. Finalmente,
crean todo un embrollo donde las formas se vuelven fondo y estos institutos que son alternativos se vuelven absolutamente inoperantes, figuras decorativas que únicamente aparecen en el papel. Y ni qué decir de los mecanismos de justicia restaurativa como la mediación, que hasta donde yo sé, a día de hoy no ha sido objeto de reglamentación por la Fiscalía y ya la ley 906 es más que quinceañera, ya va a llegar a la mayoría de edad, se va a emancipar y todavía de aquello nada de nada. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Profesor Carlos Suárez, pregunta Iván Martínez. En el caso de la aplicación de principio de oportunidad como justicia terapéutica, quisiera saber si en el marco de los tribunales de drogas, de igual manera se requiere solo empezar el tratamiento de dependencia o se requiere un resultado positivo, es decir, haber superado dicha dependencia. Bueno, tengo entendido que basta con someterse al tratamiento. Someterse, pero someterse con sinceridad, con honestidad al tratamiento. Porque ya curarse, ¿no? Curarse pues de una adicción que es una enfermedad, pues eso es algo que muchas veces ni siquiera está en manos de ni siquiera el propio adicto. Entonces, someter la acción penal, la extensión de la acción penal a que haya una curación efectiva a la adicción, creo que sería demasiado. Basta con un sometimiento sincero, honesto, transparente al tratamiento. Perfecto. También nos pregunta si para la aplicación de este principio muchos jueces exigen la realización de la audiencia de imputación. Con relación al procedimiento abreviado, ¿se requeriría hacer el traslado del escrito de acusación o no sería necesario? Mire, una respuesta a esa pregunta. Esa pregunta surge también por un problemita que surge con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Corte Constitucional en este caso, que no deja claro cuál es el ámbito de aplicación del principio de oportunidad. Y es más, el reglamento de la Fiscalía establece que esto se puede aplicar desde la etapa de indagación. Esto es una defesio procesal. Es decir, si a la persona no le han formulado imputación, ¿por qué le van a aplicar una medida que implica renuncia a la posibilidad de ejercer la acción penal? Cuando se supone que el principio de oportunidad, incluso de conformidad con el 323, inciso segundo, implica que la Fiscalía tiene elementos que le permitirían formular acusación y que no lo hace, pues porque es más conveniente renunciar a la persecución penal. Pero si esto se da en la etapa de indagación, pues fundamentalmente es que no se formula imputación y ya está. Y ya está. Pero es que nosotros tenemos, cada quien va creando su concepto, cada quien va creando su pseudolenguaje jurídico, su propio universo normativo, y luego nos terminamos convirtiendo en sujetos interestelares que nunca nos podemos comunicar. Y entonces eso da pie para este tipo de situaciones. Coherentemente, el principio de oportunidad tendría como presupuesto que una persona fuera imputada. En la medida en que, si nos vamos a la órbita de la estructura del procedimiento abreviado, en la medida que allí no hay imputación, sino que de una vez aparece la acusación, pues entonces lo que cabría sería que no se acusaría a esta persona y en los eventos en los que esto procediera, habría una cuestión preliminar a resolver antes de presentar la acusación y comenzar con el trámite abreviado. Perfecto. Yo tendría alguna observación y particularmente yo ahí sí discrepo con el profesor Molina porque diría yo que es posible, es factible, no hay ningún obstáculo para que el principio de oportunidad se pueda aplicar ya desde la misma indagación. Es que, bueno, de hecho, originalmente, pues el código establecía que era a partir de la formulación de la imputación, que solamente durante la indagación o etapa intermedia del juicio oral se podía aplicar el principio de oportunidad. Y es más, si ustedes miran incluso la actual redacción del artículo 323, pues así lo indica. Pero la última resolución de la Fiscalía, que reglamenta el principio de oportunidad, brinda esa posibilidad. Y esto por una cuestión eminentemente práctica, y es que si la Fiscalía de entrada encuentra que estamos ante un caso
en el cual no vale la pena por razones de política criminal ejercer la acción penal, ese es su convencimiento. ¿Para qué formular imputación? ¿Para qué desgastar el aparato de justicia? ¿Para qué llegar hasta ahí si puede de entrada aplicar el principio de oportunidad? Ahora, claro, ¿cuál es la razón para que se pudiese considerar que se requiere la imputación como paso previo? Es que solamente en ese momento hay claridad sobre los cargos sobre los cuales se va a aplicar el principio de oportunidad, sobre los delitos frente a los cuales se va a renunciar a la acción penal, o por lo menos se va a suspender o a interrumpir. Pero ese inconveniente se podía obviar si en la indagación, cuando la Fiscalía encuentre que estamos ante un supuesto en el cual vale la pena aplicar el principio de oportunidad, pues hiciera algún tipo no de formulación de imputación, pero sí de comunicación y de tener claridad sobre los cargos por parte de la Fiscalía, ya en este momento sobre los delitos que posiblemente se podrían llegar a imputar y aplicar el principio de oportunidad de la fase de indagación sin desgastar el aparato de administración de justicia. O sea, yo creo que por razones de economía procesal, perfectamente podría aplicarse el principio de oportunidad en fase de indagación, como de hecho así lo establece la resolución de la Fiscalía, la última resolución de la Fiscalía. No, evidentemente, la resolución de la Fiscalía sí lo establece, y eso lo ponía yo de presente. Lo que estoy diciendo es precisamente para qué todo el desgaste si estando en etapa de indagación aparece una circunstancia que indique, incluso mucho más allá del 324, que no es viable, teniendo en cuenta los fines de la pena y los principios que orientan la imposición de las sanciones penales, para qué la Fiscalía va a hacer todo un trámite, sino que simplemente durante la etapa de investigación emite una decisión por la cual deja el asunto en un punto que no trasciende para llegar a investigación. Lo que pasa es que yo creo que tenemos una gran desconfianza con la Fiscalía, incluso la misma Fiscalía tiene cierto complejo y no se atreve a aplicar estos principios que son normas rectoras de la ley penal colombiana y que aluden a todo el sistema penal. Esto del principio de oportunidad y los mecanismos alternativos son elementos que nos permiten desarrollar los principios y aplicarlos con inteligencia. Pero el problema es que nos da miedo ahondar en la conceptualización de estos principios y tenemos desconfianza en cuanto a su aplicación. Y luego nos enredamos en una serie de consideraciones donde la forma se vuelve forma. Un segundo. Tenemos una interferencia de alguien que tiene prendido su micrófono, profesor. A última parte tuvimos la interrupción de su audio. Estamos sin audio, profesor Ricardo Molina. ¿Ahí me escucha? Sí, perfecto. Bueno. Es decir, yo estoy de acuerdo con el profesor Carlos, incluso en asuntos polémicos como los delitos contra los menores, estoy de acuerdo que aplicando principialística hay que buscar salidas alternativas a estas situaciones. La idea es, con los principios, construyamos una navaja suiza para buscar soluciones válidas dentro del ordenamiento. Pero el problema es que nos estamos enrollando y dejamos de lado los principios e incurrimos en las incoherencias a las que nos llevan la deficiente regulación de estas instituciones por parte del legislador y que luego con las sentencias de constitucionalidad convierten el panorama en algo mucho más desolador. Gracias, profesor Ricardo. Profesor Suárez, usted nos mencionaba la excepción que se podría presentar en el caso de delitos sexuales planteada por la Corte. ¿Podríamos, por ejemplo, establecer, o sería positivo establecer una excepcionalidad, por ejemplo, en el caso de bandas criminales o crimen organizado, que, por ejemplo, en el caso de una estructura de estas que tengan varios liderazgos en los cuales uno de ellos decida delatar a los demás, aplicarse una excepción
ya que hay una expresa prohibición para la aplicación del principio de oportunidad en estos casos? Sí, evidentemente, como lo dice el profesor Acosta, creo que lo más importante y lo decía yo en la intervención, lo más importante de esta sentencia de la Corte Constitucional, más allá del caso concreto, la situación concreta de ese delito sexual en el cual se vieron involucrados dos menores de edad, lo importante también es el precedente que crea en el sentido de que dichas prohibiciones no son absolutas y que eventualmente, pues aplicando un test de proporcionalidad, podríamos en un caso concreto dejar de aplicar alguna de esas prohibiciones, porque si se deja aplicar una prohibición tan sensible como esta, de los delitos sexuales contra los menores de edad, pues con mayor razón en otras que de pronto por ahí no son tan sensibles y que incluso resultan inconvenientes desde el punto de vista político-criminal, como la que menciona el profesor Acosta, porque es que, recordemos que el parágrafo primero del artículo 324 parece que en los casos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones previstas en el capítulo segundo, título 13 del Código Penal, terrorismo, financiación del terrorismo, la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, solo se puede aplicar el principio de oportunidad cuando se den las cosas cuarta y quinta del presente artículo, o sea, las relacionadas con la denominada justicia premial, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de organizaciones delictivas. O sea, nos deja esta norma con la limitación de que el principio de oportunidad en esos casos de organizaciones criminales solamente se podría aplicar a mandos medios, a personas que estén en la base de la organización y no a las cabecillas. Y esto desde el punto de vista político-criminal es inconveniente porque quienes realmente tienen la información completa de la organización, quienes pueden aportar información que conduzca a que todos los responsables o buena parte de ellos sean sancionados, a desarticular la organización criminal, son precisamente los cabecillas. Entonces creo que esta es una norma que claramente, pues quizás por esa desconfianza que menciona el profesor Molina, de que hemos tenido tradicionalmente en la fiscalía, esa desconfianza tan propia del colombiano, se estableció esta prohibición, pero es una prohibición que muchas veces resulta inconveniente político-criminalmente y que podría hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, puede hacerse uso de la excepción de inconstitucionalidad en un caso concreto para aplicarla y aplicarle el principio de oportunidad, porque no un cabecilla que ofrezca información importante para desarticular una organización criminal o para lograr el castigo de otros. Muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Nos están enviando una pregunta desde Panamá. Paso a saludar a todas las personas del extranjero que nos acompañan. ¿Hasta qué punto consideran se puedan crear espacios de debate entre todos los intervinientes del proceso para detectar dónde tendrá que ser necesario hacer reformas legislativas que viabilicen precisamente el uso de estos mecanismos alternativos de solución? Sí, yo creo que eso es una consideración muy válida. Mire, cuando uno mira los problemas que suscitan la aplicación de estos métodos en la práctica, se da cuenta de que la casuística es muy traviesa. Hay, por ejemplo, en estos días alguien me comentaba situaciones en las cuales está negociando la aplicación de un principio de oportunidad con la Fiscalía en medio de un preacuerdo y concretamente están buscando la aplicación de la causal cuarta del 324. Muchas veces ocurre que entonces esta persona, acompañada de su defensor, da una serie de información a la Fiscalía para confeccionar la matriz de colaboración. La Fiscalía toma toda esta información y después de un tiempo dice, no, mire, sabe que esto no me satisface, no le otorgo la causal cuarta, no le otorgo el principio de oportunidad. Y lo mismo puede decirse con la causal quinta en materia de la famosa inmunidad. Porque muchas veces cuando la persona se ofrece a declarar como testigo de cargo, encuentra que algunos que aparecen con él como coautores, viendo que está a declarar en contra de ellos, se apresuran a celebrar un preacuerdo con la Fiscalía y frustran las expectativas de aquel de convertirse en testigo de condena. Es decir, la casuística nos muestra una cantidad de situaciones, incluso como las que pone presente el profesor Suárez, en que debemos mirar y pensar y aprender a valorar desde los principios con estas figuras, pero también mandarle un mensaje al legislador para que entienda cuál es la naturaleza de estas figuras, por tanto, cómo deben estar reguladas en la norma para evitar antinomias y además mandarle un mensajito a nuestros queridos tribunales, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, que entendamos la naturaleza procesal de estas instituciones,
que entendamos la finalidad práctica que esto busca, que entendamos cuál es su fundamento en relación con las normas rectoras para que tratemos de que el sistema sea coherente. Y evidentemente, insisto, lo que nos sugiere la pregunta, que la intervención, partes e intervinientes en el proceso podrían dar elementos muy importantes para conocer esta casuística y orientar elementos que nos permitan definir y aplicar estas instituciones con coherencia. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso a la doctora Paula Cadavid, quien debe abandonarnos. Igual ya estamos por finalizar. Doctora Paula, hay una pregunta en la cual se establece que si en el marco de los preacuerdos es posible preacordar que solo se sancione con pena principal y no accesoria. ¿Qué opina usted? Iba a contestar otra pregunta que vi ahí en el chat, pero... Igual, tiene usted la palabra frente a otra pregunta, si sí, no, pero digamos frente a la que me planteas, yo creo que eso ya viene a un tema que también coincido, que era lo que explicaba el doctor Carlos Guzmán, y es que los preacuerdos sí tienen que cumplir unos presupuestos de ley, es decir, no es que por vía del preacuerdo me van a otorgar una sanción que esté por debajo de la prevista por la ley, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues si el preacuerdo tiene una pena principal y unas penas accesorias, salvo que yo esté preacordando exclusivamente las consecuencias y la única consecuencia que esté preacordando sea la de las accesorias, pero no conozco ningún caso de un preacuerdo en tal sentido. De manera que me parece más difícil, en tanto esa modalidad, el preacuerdo de las consecuencias, atiende a la rebaja que la ley reconoce para los allanamientos a cargos según el momento. Y voy a dos preguntas que me plantean que tienen toda la razón, y es que dicen, tal vez en cuanto a mi preocupación del momento de la formulación de imputación, y es, claro, si después de la formulación de imputación, antes de que la Fiscalía radique el escrito de acusación, se surte un preacuerdo o se decide aceptar allanarse a los cargos, se pide una audiencia y se satisface y se apela a ese 50% de esa primera oportunidad. Eso es así y la jurisprudencia así lo ha indicado, pero en la práctica no siempre sucede. A los fiscales les da mucho temor, y lo digo porque tengo casos en que me ha pasado específicamente eso. Los fiscales entienden que transcurrida la audiencia de formulación de imputación, tienen un riesgo muy alto de que un juez no acepte que el preacuerdo conduzca a la rebaja del 50% de la pena, si es que estamos hablando del preacuerdo de las consecuencias, por ejemplo. Entonces, a eso voy con ese margen de discrecionalidad y al temor correlativo que se le tiene a la actuación de, digamos, de cada funcionario judicial, que tiene pues como un código y una línea jurisprudencial propia, para volver esto un escenario de inseguridad jurídica importante para los actores. Entonces, para puntualizar la respuesta a esas dos preguntas es sí. Hay sentencias que han aclarado esa situación. Antes de radicar el escrito de acusación, se tendría derecho al 50%, pero en la práctica hay casos, jueces y fiscales que no están de acuerdo con esa tesis y por ende se perdió esa oportunidad. Yo ya no me allané a los cargos, ya no me dieron el preacuerdo y ahora quedé sometida al 30%. Esa era mi reflexión en cuanto a esa preocupación, que es más práctica que teórica en realidad. Bueno, yo me despido, tengo una cosa a las 4 y esto tiene el mundo virtual, ¿no? Que pasa el tiempo muy rápido, el reloj está ahí, ya no es que yo pueda decir llegué tarde a la reunión como podría uno decir si está en medio de un trancón. De manera que pues me despido, gracias a los organizadores, a Rubén, a Ricardo, a todos los compañeros. Espero que tengan un resto de días pacíficos y con mucha productividad. Todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos y un abrazo. Chao. Doctora Paula, gracias por su tiempo. Ha sido un honor escucharla y bueno, esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Gracias, adiós. Adiós. Profesor Carlos Guzmán. Sí, solamente una pequeña
observación porque, bueno, yo sí creo que se puede trabajar tanto los preacuerdos como el principio de oportunidad desde la indagación. Incluso creo que es procedente una aplicación del principio de oportunidad en fase de indagación, pero es ya una cuestión que tal vez en otro escenario podemos discutir. Solamente precisar algo porque lo que sí quiero dejar claro es que una cosa es que uno tenga derecho a aceptar los cargos y otra cosa es que tenga la posibilidad de acceder a una rebaja. Aceptar cargos es un derecho, que renunciar al juicio es un derecho, pero lo de las rebajas yo lo veo tal vez un poco distinto a que se pueda considerar como un derecho como tal. Por eso creo que si una persona no reintegra, eso debe tener otras consecuencias, pero no la imposibilidad de aceptar cargos. Puede tener unas consecuencias frente a las rebajas, pero no necesariamente frente a la imposibilidad de aceptar cargos, porque ese sí es un derecho que es norma rectora. Solamente quería como dejar esa precisión allí. Muchas gracias. Gracias, profesor Carlos Guzmán. Profesor Ricardo Posada, tiene la palabra para despedirse, por favor, y bueno, vamos cerrando esta actividad. Bueno, estimados todos, yo estoy muy contento. Lamento los incidentes del comienzo, estamos haciendo ajustes. Yo creo que iremos perfeccionando la técnica, no solo de ingresos, sino de audios. En todo caso, la participación fue magnífica. Espero que nos podamos volver a escuchar y a ver en otra oportunidad. Les reitero que la Universidad de los Andes es su casa. Queremos incidir y discutir de manera seria y profunda en los debates nacionales y los problemas no solo académicos, sino prácticos que todos ustedes tengan en el día a día. Fue un placer para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. A Ceshul y a Rubén un abrazo enorme. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que no va a ser la primera vez que tengamos temas en común y podamos hacer trabajo conjunto. Los invito nuevamente. El próximo 10 de abril tenemos un evento muy interesante sobre control social y salubridad pública. Vamos a trabajar esta vez con los profesores de Derecho Penal Especial el tema de esta serie de delitos y probablemente a finales de abril estamos organizando otro evento con jóvenes que están incursionando no solo en la academia, sino también que están abriéndose paso de manera muy fuerte en el litigio profesional. Queremos trabajar un poco ese debate entre academia, litigio y juventud. Creo que es una oportunidad enorme para que la universidad se abra, sea una universidad abierta y podamos trabajar con todas las personas. Gracias a todos los profesores que nos acompañaron. Pues un abrazo enorme y espero verlos muy pronto después de la cuarentena. Cuídense, cuiden a sus familias y les deseo mucho. Gracias, profesor Ricardo. Bueno, gracias. Igualmente. Hasta luego, saludos a todos, un abrazo. Gracias. Igualmente despedirnos por parte de Ceshul. De verdad que para nosotros es una gran oportunidad. Esperamos seguir generando este tipo de espacios. Esperamos que ustedes nos sigan acompañando. Les cuento que tuvimos más de 300 participantes, no solamente de Colombia, sino de otros países de Latinoamérica, lo cual nos llena de alegría. Gracias a todos y bueno, en una próxima oportunidad estaremos viéndonos.